Buenas noches, mi nombre es Cortés Arriaga Vanessa, con una boleta 2023-320067 del Instituto Politécnico Nacional, perteneciente a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Departamento de Formación Básica, presentando la materia Herramientas Computacionales en Ingeniería, a cargo del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez, con el tema Block if compuesto anidado. A continuación voy a presentar el temario, en donde tenemos entrada y salida de datos con formato libre, estructura de decisión block if anidadas, block if compuesto anidadas, estructura suitcase, también llamado menú, estructura ciclo while, estructura ciclo for, elaboración de function, formato dirigido f'printf, vectores, variables con un subíndice y matrices variables con dos subíndices. A continuación, vamos a realizar un ejercicio en MATLAB, el cual dice lo siguiente: elaborar un programa usando el software de MATLAB y el correspondiente diagrama de flujo, donde dadas tres magnitudes positivas diferentes a cero, originalmente ordenadas de mayor a menor, nos indique si se puede o no formar un triángulo. Para ello solo se puede formar un triángulo si la magnitud de las tres magnitudes es menor que la suma de las otras dos magnitudes menores restantes. Finalmente, si forman un triángulo, nos indique el programa qué tipo de triángulo es, de acuerdo a la siguiente clasificación. Caso uno, tres lados iguales, vamos a tener un triángulo equilátero. Caso 2, dos lados iguales, un triángulo isósceles. Y caso número 3, tres lados diferentes, un triángulo escaleno. A continuación les voy a presentar el diagrama de flujo y la parte de MATLAB para poder codificar nuestro diagrama. Bien, ya estamos en la ventana de MATLAB, en donde tenemos nuestros distintos programas. Y aquí tenemos el Command Window para editar un programa o codificarlo, el Workspace y los diferentes trabajos que tenemos a lo largo del curso. Vamos a empezar a codificar nuestro diagrama de flujo, en donde tenemos un inicio y aquí nos está indicando que tenemos que ingresar las variables M1, M2 y M3. Por lo tanto, voy a ponerle M1, va a ser igual a input, comillas, introduce la primera magnitud, punto y coma, M2, input, introduce la segunda, magnitud, punto y coma, M3, input, introduce la tercera magnitud. Muy bien. Abajo tenemos un bloc de decisión. En este caso nos dice si M1 es distinto a M2 y si M2 es distinto a 0 y si M3 es distinto a 0. Entonces, aquí lo que vamos a poner va a ser como un comentario de qué es lo que va a hacer cada uno de nuestros block if. Y aquí vamos a poner verificar si alguna magnitud no sean 0. Muy bien. Y vamos a ingresar ese block if M1 distinto a 0 y M2 distinto a 0 y M3 distinto a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? En la parte del no tenemos que no podemos decir si se forma un triángulo, al menos una magnitud de 0. Y de la parte del no
tenemos otra decisión. Entonces vamos a ir por la parte del no, perdón, por la parte del sí, en donde vamos a codificar esta parte de nuestro diagrama, en donde tenemos otra decisión. Entonces aquí vamos a poner como comentario qué es lo que hace esta decisión de aquí. Verificar si alguna magnitud es negativa. Abajo, si M1, si M1 es menor a 0, o M2 menor a 0, o M3 menor a 0. Ok. Abajo vamos a tener esta salida de información. Al menos una magnitud es negativa, pero el programa lo tomará como positivo. Entonces vamos a escribir un dis que diga al menos una magnitud es negativa, coma, pero el programa lo tomará como positiva. Punto y coma. Y fíjense que aquí tenemos una estructura o un proceso en donde dice que M1 es su valor absoluto de la variable M1, M2 su valor absoluto, perdón, de la variable M2 y M3 valor absoluto de la variable M3. Entonces vamos a ingresar esta parte. M1 es igual a apps de M1, punto y coma. M2 es igual a apps de la variable M2, punto y coma. M3 es igual a apps de la variable M3, punto y coma. Muy bien. A continuación, en la parte del no, pues no tenemos nada. Si seguimos bajando, aquí que nos encontramos con otro proceso en el cual nos dice lo siguiente: magnitudes es igual a sort, lo trabajamos como un vector, M1, M2 y M3 de forma descendente. M1 va a ser igual a magnitudes en 1, M2 en magnitudes en 2 y M3 en magnitudes en 3. La variable sort nada más se ocupa para cuando trabajamos vectores y los ordena estos elementos de mayor a menor. Entonces, voy a escribir un end, como ya terminamos aquí nuestra parte del block if, y voy a colocar ordenar de mayor a menor. Voy a poner magnitudes igual a sort, paréntesis, corchete cuadrado, M1, M2, M3. ¿De qué manera o de qué forma? Descend. Muy bien. Ahora, punto y coma, porque es un proceso, y vamos a colocar M1 igual a magnitudes en 1, punto y coma, M2 igual a magnitudes en 2, punto y coma, y M3 igual a magnitudes en 3, punto y coma. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Una salida de información que me indica lo siguiente: magnitudes ordenadas de mayor a menor. Entonces voy a colocar un dis o un f'F, también es válido, el formato dirigido, que dice magnitudes ordenadas de mayor a menor. Dos puntos. Y en donde tenemos esas magnitudes. M1 va a ser igual a porcentaje punto 2F, coma, magnitud número 2, que los va a almacenar en estas variables, punto 2F, coma, magnitud número 3 igual a porcentaje punto 2F. ¿En qué variables tenemos estas magnitudes?
Aquí me faltó colocar una diagonal, n, coma. ¿En qué formato tenemos estas o en qué variables las tenemos? En M1, M2, M3. Punto y coma. ¿Y qué es lo que sigue de nuestro diagrama? Aquí, como podemos ver, tenemos un conector. Este conector me está indicando que nuestro diagrama continúa en otra parte. Aquí tenemos la siguiente parte. ¿Qué es lo que nos dice? A partir del vector que colocamos, en vez de vector, perdón, es conector, del conector B que colocamos, tenemos otra estructura de decisión. En este caso nos está diciendo que M2 más M3 es mayor a M1. Entonces, aquí voy a colocar esa decisión y voy a identificar lo que va a hacer este bloque de decisión. Dice verificar si se puede formar un triángulo. Y voy a colocar esa decisión. Si M2 más M3 es mayor a M1. ¿Y qué es lo que sucede? En la parte del sí me está indicando que se forma un triángulo correctamente. Y en la parte del no me está sacando la siguiente información. Las magnitudes no forman un triángulo. Entonces vamos por la parte del sí. Voy a poner un dis que dice, se forma un triángulo correctamente. Correctamente. Muy bien. Correctamente. Correctamente. Ok, punto y coma. ¿Qué dice también? En la parte del no tenemos que no se va a formar un triángulo, pero en la parte del sí, vamos a continuar, dice M1 es igual a M2 y M2 es igual a M3. Por el mismo caso, esta es una estructura de decisión y tenemos dos salidas de información. Para la parte del sí, nos indica que se forma un triángulo equilátero y para la parte del no, estoy teniendo otra estructura de decisión. Entonces, voy a codificar esta parte. Voy a indicar qué es lo que hace este block if de decisión. Aquí voy a poner determinar el tipo de triángulo abajo y voy a poner este bloque de decisión. Si M1 es igual a M2 y con el ampersand M2 es igual a M3. Abajo voy a tener esta salida de información. ¿Qué es lo que nos dice? Se forma un triángulo equilátero. Entonces voy a colocar un dis. Se forma un triángulo equilátero. De coma. Y aquí, ahorita codificamos la parte negativa. Y aquí en la parte del sí tenemos para sacar el área de este triángulo equilátero. Entonces, ¿qué vamos a ingresar como valor o como una variable? L va a tomar el lado en centímetros del triángulo. Entonces, como comentario voy a colocar área del triángulo equilátero. Y voy a colocar L va a ser igual a input, entre comillas, perdón, y va a decir, introduce el valor de uno de los lados en centímetros. Punto y coma. Abajo, ¿qué es lo que estamos teniendo? Un proceso o una operación para sacar el área, en el cual lo vamos a guardar en la variable a-x y va a realizar la operación que tenemos a continuación. Aquí vamos a colocar a-x de equilátero, L, que está elevado al cuadrado por la raíz cuadrada SQRT de 3 sobre 4. Punto y coma. Y aquí vamos a tener esa salida de información.
lo vamos a representar con un F'F y va a decir el área del triángulo equilátero es igual porcentaje punto 2F diagonal, perdón, en centímetros cuadrados, diagonal n, ¿y en qué variable lo estamos guardando? A-x, punto y seguido, y abajo voy a tener la siguiente condición. Ahora vámonos a la parte del no que dejamos pendiente, y en la parte del no, ¿qué es lo que está sucediendo? En la parte del no tengo otra estructura de decisión que me dice si M1 es distinto de M2 y M1 es distinto de M3 y M2 es distinto de M3. Y vamos a tener igual dos salidas de información, tanto una positiva como una negativa. Ahora voy a codificar esa parte y voy a colocar un else if, que quiere decir de lo contrario. Voy a colocar este bloque de decisión que me indica de lo contrario si M1 es distinto a M2 y M1 distinto a M3 y M2 distinto a M3. ¿Qué es lo que vamos a tener como salida? Aquí como salida voy a poner un this que me indica se forma un triángulo escaleno. ¿Ok? Nos vamos a la parte del cálculo. Aquí seguimos en la parte del sí y en esto también se va a calcular el área del triángulo escaleno. Entonces aquí voy a colocar como comentario área del triángulo escaleno. Muy bien. Voy a ingresar estas variables que h va a representar la altura en centímetros y b la base en centímetros. H va a ser igual a input, que va a decir introduce la altura del triángulo en centímetros. Punto y coma abajo, b que va a ser input, introduce la base del triángulo en centímetros. Punto y coma. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Aquí va a calcular el área de nuestro triángulo escaleno, en lo que vamos a guardar en la variable a-esca va a ser igual a ¿quién? A b por h sobre 2. Punto y coma. Y vamos a tener una salida de información que va a ser el área de nuestro triángulo escaleno. Entonces lo voy a representar con un formato dirigido F'F, guión, perdón, comillas, y va a decir el área del triángulo escaleno es igual porcentaje punto 2F y aquí voy a colocar guión, perdón, en centímetros cuadrados, se me olvida, guión n, coma, ¿y en qué variable lo estoy guardando? A-esca. Entonces ya tenemos ahí la salida de información para nuestro triángulo escaleno con su respectiva área. Vámonos a la parte del no, que aquí la tenemos. Y en la parte del no tenemos, se forma un triángulo isósceles. Igual vamos a calcular su área con diferentes variables porque MATLAB sí diferencia de mayúsculas y minúsculas. Y la vamos a guardar en la variable a-iso. Vamos a hacer la operación y la respectiva salida de información. Entonces, nos vamos aquí a nuestro código. Ya después de que terminamos de sacar el área del triángulo isósceles, perdón, escaleno.
Vamos a poner un else para indicar qué va a hacer después el programa. Un else y va a decir disp se forma un triángulo isósceles. Punto y coma. Y vamos a introducir estas variables. H, altura en centímetros, y B, base en centímetros. H va a ser igual a input, que va a decir lo siguiente: introduce la altura en centímetros. Punto y coma. B dice input y va a decir lo mismo: introduce la base en centímetros. Punto y coma. Aquí vamos a hacer el respectivo cálculo del área. Va a ser A-ISO. ¿De quién? De B por H sobre 2. Punto y coma. Y vamos a reciclar código, que quiere decir copiar y pegar, para evitarnos un poco de tiempo. Control V. Y en vez de que sea triángulo escaleno, pues va a ser un triángulo isósceles en centímetros, y en vez de que sea A-escaleno, va a ser A-ISO. Ok, ya aquí tenemos el programa, la salida de información. ¿Y qué otra cosa nos indica nuestro programa? Aquí ya termina la salida de información del triángulo equilátero, escaleno y también del triángulo isósceles. Entonces, aquí como último paso para nuestro diagrama es la salida de esta información que dice no se puede formar un triángulo con esas medidas. Entonces lo vamos a codificar en esta parte. Ya para terminar, nos quedamos aquí y lo vamos a poner como un disp que va a decir lo siguiente. Aquí vamos a terminar este diagrama en un else que me indique de lo contrario, y voy a poner un disp que diga no se puede formar un triángulo con esas magnitudes. Voy a terminar un end para que el programa ya vaya terminando. Y también, como una observación, voy a colocar un disp que me diga no se puede determinar si se forma un triángulo, ya que una magnitud es cero. Entonces aquí lo voy a colocar no se puede determinar si se forma un triángulo en caso de que alguna magnitud dada en el programa o que el usuario proporcione y sea una magnitud cero, lo va a mandar directamente en esta parte que dice que no se puede determinar si se forma un triángulo, ya que una magnitud es cero. Abajo, aquí voy a acercar un poco la comilla, abajo, y voy a colocar un end. Y como ya vemos aquí, nuestro programa ya nos marca una palomita en color verde diciendo que pues ya todo está correcto. Lo único que haría falta sería comprobar con datos que nos da el problema. Aquí ya lo vemos. La documentación presente, que quiere decir poner datos específicos, la unidad en la que estudiamos, la escuela perteneciente, el edificio, la fecha y la hora, que no la he cambiado, son las 9:18 pm, el grupo y mi nombre. Y aquí ya está codificado el programa. Entonces, a continuación, con respectivos datos que nos da el ejercicio, vamos a ver si nuestro programa es correcto. Bien, ahora vamos a
verificar nuestros datos con bueno, vamos a verificar si nuestro programa está corriendo de manera correcta y para eso en el problema nos dan los siguientes datos para comprobar el programa. Vamos a darle Run y aquí nos va a pedir pues nuestra primera magnitud. En este programa, o más bien en el problema, nos dice que sea de 10. Como una magnitud intermedia, nos dice que sea de 7. Y como una magnitud menor, nos dice que sea de 3. Ahora nada más esperamos a ver qué nos dice el programa. Y aquí en las características del problema nos decía que 3 lados diferentes iba a ser un triángulo escaleno. Y efectivamente, aquí nos está ordenando las magnitudes, perdón, ordenadas de mayor a menor, sus respectivos valores. Lo que se va a formar, se forma un triángulo correctamente, se va a formar el triángulo escaleno. ¿Por qué? Pues porque sus 3 lados son diferentes y aquí nos está pidiendo la altura del triángulo en centímetros para calcular el área. Voy a poner 10, un valor al azar. Y también nos va a pedir lo que sería la base del triángulo. Le voy a poner 5 centímetros. Y ahora aquí, pues nos va a dar el área del triángulo escaleno. El área del triángulo escaleno es 25. Aquí tal vez me faltó agregarle centímetros cuadrados en la salida de información que se encuentra del triángulo escaleno en la salida del F'F, aquí por ejemplo, en centímetros cuadrados. Lo voy a guardar para que se guarden las actualizaciones. Lo voy a volver a correr y aquí voy a probar con otro valor en la primera magnitud. Le voy a poner 18.65. En la magnitud número 2 o magnitud intermedia, 8.8. Y en la magnitud menor, también 8.8. Aquí cuando 2 lados son iguales, debería de darnos un triángulo isósceles. Y aquí dice, se forma un triángulo isósceles correctamente y que se forma un triángulo correcto y las magnitudes ordenadas de mayor a menor. Aquí no me calculó el área, tal vez me faltó darle una salida y vamos a correr para la siguiente prueba de dato. La siguiente prueba de dato nos está dando un número negativo en -8, en la intermedia que sea de 10 y en la menor tenemos un valor de 0. Entonces aquí voy a poner el 0 y aquí nos va a tener que salir la siguiente información. No nos sacó nada, nos hubiera sacado, no se puede determinar si se forma una magnitud, un triángulo, perdón, ya que una magnitud es 0. Nos faltó que sacara esta información el programa. Lo voy a volver a correr cuando 2 magnitudes sean iguales y una sea diferente. 13.13, 13.13 la segunda, ahorita que aparezca. Y por último, la menor es de 12.12. Magnitudes ordenadas de mayor a menor. M1 igual a 13.13, M2 igual a 13.13 y M3 12.12. Se forma un triángulo correctamente y el respectivo tipo de triángulo que se forma. Voy a volverlo a correr con otro tipo de dato, que en el primero nos da 9.675. En la magnitud número 2 nos da de 8.125. Y en la tercera magnitud
de 4.375. Muy bien. Vamos a esperar a ver qué nos dice el programa. Dice magnitudes ordenadas de mayor a menor. Ahí están, el 9.68, M2 8.12 y M3 4.38. Y aquí dice, se forma un triángulo correctamente, se forma un triángulo escaleno e introduce la altura del triángulo en centímetros. Le voy a poner 5 por dar un valor. Y aquí nos va a estar calculando el área del triángulo escaleno. Introduce la base, le voy a poner 12 y nos va a arrojar el valor del área de nuestro triángulo. El área del triángulo escaleno es 30 centímetros cuadrados. Por último, voy a correrlo con otro dato, 14 para el primero, aquí 14, para el segundo o la intermedia, 10, y para la última, un valor negativo, menos 10. Entonces aquí el programa tendría que sacar la leyenda de que no se puede determinar. Dice al menos una magnitud es negativa, exactamente, pero el programa lo tomará como positiva. Las magnitudes las ordena, el tipo de triángulo, bueno, que sí se forma un triángulo y el tipo de triángulo que se va a formar. Vamos con un último valor, 5 para la primera magnitud, 5. Voy a quitar este número de aquí que me lo tomó, 5. Para la segunda magnitud va a ser de 4. Y para la tercera magnitud va a ser de 3. Muy bien. Ahora vamos a esperar a ver qué nos dice el programa. Dice magnitudes ordenadas de mayor a menor, M1, M2 y M3. Se forma el triángulo correctamente, el tipo de triángulo que se está formando. Y dice que aquí fue el triángulo escaleno. Introduce la altura del triángulo en centímetros, le voy a dar de 15. Y también a ver qué nos pide la base del triángulo de 13. Valores al azar. Y ahora el programa, vamos a esperar a que nos calcule el área. El área del triángulo escaleno es de 97.50 centímetros cuadrados. Hasta aquí para la programación en MATLAB. A continuación lo vamos a hacer en Texas, el mismo ejercicio, con el mismo diagrama, y vamos a ver cómo se codifica este programa, o más bien el ejercicio para la Texas.